Buenas tardes, hermano. Nosotros somos del Señor. Nuevamente. Vamos a buscar nuevamente el Evangelio de Juan, el capítulo 15. Bien, leeré los versículos del 1 al 5. Juan 15, del 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitará, y todo aquel que lleva fruto, le limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Estad en mí y yo en vosotros, como el pámpano no lleva fruto de sí mismo, si no estuviera en la vid, así ni vosotros, si no estuviereis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, damos gracias, Señor, por su palabra. Y en este momento, Señor, eh, queremos pedirle, Señor, usted, a través de su Espíritu Santo, sea obrando en nuestros corazones, Señor, eh, para que podamos recibir el mensaje de su palabra, podamos entenderlo, guardarlo en nuestra mente, Señor, y, y atesorarlo en nuestro corazón. Le damos gracias, Señor, porque podemos hacerlo. Y le pido, Señor, que usted sea perdonando a cada uno de mis faltas, Señor, que se esté obrando a través de su siervo, entregando el mensaje de su palabra. Se lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien. Eh, el pasaje de la palabra del Señor que leímos recién en el devocional y el que leí yo recién en el comienzo, eh, nos habla del pámpano, de la vid, y, y nos habla de esa relación que debemos tener nosotros con nuestro Padre Celestial. Y, y también Jesús es muy claro cuando nos dice eh, que un cristiano debe de nacer de nuevo si quiere ver el reino de Dios. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Es obvio que Dios no está hablando de nacer otra vez físicamente, como, como una vez se le explicó a Nicodemo. Eh, Él está hablando de un anhelo de nacer y ser transformados espiritualmente. Cuando el Señor Jesús estaba aquí en la tierra, cuando Él, eh, no sé, andaba caminando con sus discípulos, conversaba con la gente, conversaba con los mismos discípulos y, y con todas las personas que se encontraba por el camino. Y Él les conversaba, les enseñaba a través de historias, de parábolas, ilustraciones, etcétera. Él usaba este tipo de cosas para hablarle a las personas, para explicarles ciertas cosas. Él usaba eh, cosas sencillas. Y en el capítulo que leímos recién, en el, en el devocional, eh, es una continuación de las últimas palabras del Señor Jesús a sus discípulos y revela nuestra relación con el Señor Jesucristo, nuestra propia relación. Y hoy quiero referirme acerca de lo que pasó o pasa cuando nacemos de nuevo. Yo pienso que cada uno de ustedes en algún momento de su vida ha nacido de nuevo. El Señor ha tocado su corazón y ha venido a morar en él. Eh, y el que no lo ha hecho,
piense en lo que vamos a hablar hoy. Entonces, no solamente tenemos una nueva relación con Dios cuando nacemos de nuevo, sino también debemos ir creciendo y dándonos cuenta de muchas cosas. Esta nueva relación la podemos expresar de dos maneras. Yo nací de nuevo, yo acepté al Señor en mi corazón, yo estoy en Cristo y Cristo está en mí. Hermanos, para ayudarnos a comprender esta nueva relación entre Él mismo y nosotros, el Señor usó esta ilustración que leímos de la naturaleza. Él dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Así que cuando la vid se menciona, pensamos en el Señor Jesús, porque Él dijo, yo soy la vid. Y cuando se mencionan los pámpanos, debemos pensar en nosotros. La vid y los pámpanos son una sola cosa, comparten una vida. La misma vida fluye por la vid, fluye también por los pámpanos. Y esto nos enseña que nosotros somos uno con el Señor Jesús, porque el Señor vive en nosotros. Es la savia de la vid la que opera en el pámpano. Así que, hermanos, es Dios quien vive en nosotros. Es Dios quien viene a vivir en nosotros. Es Dios quien obra en nosotros. En el mismo momento, en el mismo instante en que nosotros recibimos al Señor Jesús como nuestro Salvador, en ese mismo instante nosotros quedamos unidos a Él. Así como los pámpanos están unidos a la vid, así igual nosotros quedamos unidos al Señor Jesús. Y nosotros todos dependemos de Él. Sin la vid, el pámpano no puede hacer nada, sino se seca y se muere. El versículo 6 dice, el que en mí no estuviere, será echado fuera como el pámpano y se secará, y los cogen y los echan al fuego y arden. Hermanos, la frialdad de la vida cristiana en estos tiempos es evidencia de una relación quebrantada. No crecen uvas en un pámpano sin savia. Pablo conocía este poder del Espíritu viviendo en él. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, ser llenos del Espíritu es la primera condición para que podamos llevar fruto. El pámpano no puede dar fruto por sí mismo. El versículo 4 dice, estad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviera en la vid, así ni vosotros si no estuviereis en mí. Entonces, hermanos, el ser llenos del Espíritu es la primera condición para llevar fruto. Pero si recordábamos, no siempre estábamos en Cristo. Antes de conocer al Señor, antes de conocer y aceptar a Cristo en nuestra vida, estábamos en el mundo y estábamos unidos a Él y teníamos la propia naturaleza del mundo en nosotros, porque en ese momento estábamos unidos al mundo. Pero, ¿qué sucedió cuando fuimos salvados? Cuando el Señor vino a vivir en mí. Dios nos separó del mundo y nos injertó en Cristo. Nos injertó en Cristo.
Injertar un Cristo, un pámpano, quiere decir separarlo de la vid y unirlo a la otra. El pámpano primero tiene que ser cortado de la vid antigua. Se le corta un pedazo. Luego se hace un corte en la nueva vid, cosa que sea parecido y encaje. Y el pámpano se coloca en ese corte preciso. Y luego usted lo viene y lo toma, que está unido, y lo ata con firmeza, que quede firme, que no se suelte. Pero después que quede unido, ¿qué pasa? La vida de la nueva vid empieza a fluir dentro del injerto y el pámpano. Y empieza a cambiar y a tener su propia vida. Queda unido a la vid para siempre. Esa es la cosa hermosa que Dios hace con nosotros, que Dios hace por nosotros cuando nacemos de nuevo. Él nos toma y nos une a Él. Hermanos, Dios nos separó del mundo, nos sacó de allá. ¿Y qué hizo? Nos injertó en Jesucristo. Ahora, estamos unidos al Señor Jesús en una unión viviente. Estamos ataditos a Él, amarrados. Él es la vid nueva y nosotros somos los pámpanos que vamos viviendo en Él. Estamos creciendo en Él. Hermanos, la vid está en el pámpano. No solo está el pámpano en la vid, sino la vid también está en el pámpano. Luego, ¿qué pasa? Después que el pámpano ha sido injertado en la vid, la mismísima vida de la vid empieza a fluir en él. Esto es lo que mantiene vivo al pámpano y lo hace que dé fruto. Esto nos enseña, hermanos, que Cristo está en nosotros. No solo estamos en Cristo, sino Él también está en nosotros. Pero, ¿cómo es posible esto? Sabemos que cuando el Señor Jesús estaba aquí en la tierra, imaginen ustedes cómo sería cuando Él andaba, no sé, ahí conversando con sus discípulos. Pienso que para ellos debe haber sido hermoso. Cómo se gozaban, tal vez abajo de un árbol, riéndose, durante horas que pasaban juntos. Pero cierto día, Él les dijo algo que les entristeció mucho. Tal vez un día que estaban ahí conversando, Él les dijo que muy pronto Él los dejaría, que Él se iría. Pero saben, Jesús consoló a sus discípulos con estas palabras. Están escritas en Juan 14, 16 al 17 y dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros y será en vosotros. Hermanos, el Señor Jesús hizo una promesa maravillosa a sus hijos, a sus discípulos, a nosotros. Prometió que enviaría al Espíritu Santo para morar con nosotros para siempre. Él también dijo a sus discípulos que Él no solo estaría con ellos, sino que también estaría en ellos. Y luego entregó estas palabras, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros.
Así vemos que la venida del Espíritu Santo sería la misma vida del Señor Jesús a vivir en ellos. Era como si el Señor Jesús les hubiera dicho, me voy, pero regreso en una forma nueva y maravillosa. En la persona del Espíritu Santo vengo a vivir en ustedes y nunca los dejaré. Jesús dijo a Juan en Juan 14:20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Poco tiempo después que Jesús había pronunciado estas palabras, fue crucificado y sepultado. Al tercer día resucitó de entre los muertos y apareció a sus discípulos con su cuerpo resucitado. Después de 40 días volvió al cielo, donde fue exaltado al lugar más elevado en el universo. Luego, durante 10 días, luego de la ascensión del Señor Jesús, los discípulos se reunieron para orar y ayunar. En el día de Pentecostés, el Señor cumplió su promesa. Y luego, y llegó Él a vivir en ellos, así como lo hace con nosotros. Por eso, hermanos, desde aquel día en adelante, cuando una persona nace de nuevo, el Espíritu de Cristo viene a morar en él inmediatamente. La Biblia dice en Gálatas 4:6, y por cuanto sois hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo en vuestros corazones. Hermanos, Cristo vive en nosotros por su Espíritu, para que podamos decir de verdad, Cristo vive en mí. Entonces, recordemos siempre al Señor Jesús mientras nos dice estas palabras. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Mientras vivamos día a día, debemos contar con el hecho de que somos uno con Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que como el pámpano está en la vid, así nosotros estamos en Cristo. Mientras confiamos en Él, Él vive su vida en nosotros. Hermanos, para finalizar, me gustaría decirles que algo que ustedes ya saben, y es que la vida cristiana es muy difícil, pero es hermosa. Yo les pregunto, ¿qué es la vida cristiana? ¿Qué es para ustedes la vida cristiana? ¿Es acaso tratar de portarse bien? ¿O es tratar de imitar a tal vez a un buen cristiano? ¿O es tratar de imitar al mismo Señor Jesús? No, hermanos, la vida cristiana no es ninguna de esas cosas. La vida cristiana es Cristo viviendo en nosotros. El apóstol Pablo dijo en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. Él no dijo, para mí el vivir es tratar de imitar a Cristo. Pablo quiso decir que para él vivir es tener a Cristo viviendo en su vida. No es tratar de imitarlo. Entonces, hermanos, dejemos que Cristo, que Jesús viva en nosotros. Él quiere que sus discípulos se amen unos a otros, que guardemos sus mandamientos, quiere que permanezcamos en Él. Él dijo que era necesario que Él se fuera y que el Espíritu Santo tomara su lugar. Él dijo que nuestro dolor se volvería gozo
y que durante su ausencia nos serían concedidas admirables contestaciones a nuestras oraciones. Hermanos, el Señor Jesús todavía es la misma persona y quiere vivir su vida en nosotros. Pero esto lo hará cuando aprendamos a confiar en Él. Bien, y con esto termino. Hay una clase especial de llave. Es llamada la llave maestra, debido a que está hecha de tal manera que puede abrir cualquier puerta, cualquier cerradura. La llave maestra de las Escrituras es el Espíritu Santo. Él puede abrir toda verdad oculta. Él ha venido a guiarnos a toda verdad. Hermanos, los que poseen esta llave maestra conseguirán una vida con Cristo, y así como el pámpano está en la vid, así nosotros estaremos en Cristo Jesús. Yo les pregunto, ¿poseen ustedes esta llave maestra? Si no es así, pidámosles a Dios que venga a vivir en nosotros. Es cosa de solo pedirle que venga a vivir en mi corazón. Es cosa gloriosa ser cristiano, el privilegio más elevado del ser humano. Aceptar a Cristo como Salvador, Señor y Maestro. Esforzarse sinceramente en seguir la manera de vivir que Él nos enseñó. Esto es lo mejor en la vida. El ser un hijo de Dios significa paz, paz de la mente, contentamiento del corazón. Significa perdón, felicidad, esperanza y vida. Y aquí ahora mismo vida abundante, una vida que jamás tendrá fin. Amén. Que el Señor les bendiga a todos mis hermanos.